alcanzando la plenitud de su sentido metapolítico dentro de la historia del mundo, Argentina como puente, en su interior se desatan todos los demonios de la Argentina anómica. Mientras llegamos a eso, ¿cómo responde la Argentina a esto? Con 8.000 muertos, con 3.500 homicidios intencionales. Yo le pongo esto porque nosotros en filosofía nos tenemos que manejar con megadatos, no acuso a nadie. Le estoy poniendo pequeños, porque nosotros lo que hacemos en filosofía es tener intuiciones no desarrolladas. Yo confieso mi falencia, ¿me entienden? La vez pasada grabé un video sobre lo sagrado y en un momento determinado digo, ¿y qué es lo sagrado? Yo no sé lo que es lo sagrado. Me llegaron en YouTube como 50. El profesor Boera da lecciones sobre lo sagrado y no sabe lo que es lo sagrado. Después pasaron varios días y los tipos fueron comprendiendo qué es lo que yo había querido decir. Porque lo sagrado no lo puedo definir. ¿Me entienden? La actio sacra. Entonces, si bien esto pasa lo mismo. Dice, mire, hay un sociólogo que dice, la crisis política se mide en vidas humanas. No puede ser que un gobierno que hizo del pueblo su causa central lo deje liberado después a la delincuencia, las inundaciones, los accidentes, la corrupción y el narcotráfico de las mafias. Es un sociólogo el que dice esto. No lo digo yo, es un sociólogo que está estudiando. Es decir, la respuesta que le damos nosotros, que le da la sociedad argentina, ¿cuál es la respuesta a ese hecho histórico fundamental? Una paradoja. Lo contrario. En politología, además en Argentina hay que distinguir en politología dos cosas. Lo que es el poder duro del poder blando. ¿Qué tiene Argentina? El poder duro, que es la tecnología, las armas y el dinero. Ese es el poder duro. El poder blando, ¿cuál es? El poder simbólico. ¿Qué es lo que simboliza la Argentina para el mundo? ¿Qué simboliza la Argentina? La Argentina para el mundo se simboliza en los buenos investigadores, en algún que otro filósofo, se simboliza en un gran jugador de fútbol como Messi. Este es el símbolo. En una belleza como la reina de Holanda. Ese es el poder simbólico. Nosotros tenemos un poder simbólico extraordinario, que no lo tienen otros. ¿Y en dónde se ve más que todo? En el Papa. Ustedes van a decir, este es un papista. No, yo estoy poniendo el acento en algo que los diarios no hablan de esto. No sé si algún diario habla de esto, así, en estos términos. No. Nos tienen como atontados. Y sobre lo que la nueva dirigencia argentina tendrá que trabajar, y espero que trabaje. El único aspecto del poder duro que hoy tiene Argentina, que está en acto y que se encuentra en el aparato agroindustrial. Estamos con 30.000 millones de dólares, que es lo que produce. Las nuevas formas de poder en la Argentina. Esto es lo que es metapolítica. ¿Qué ha pasado con la Argentina? La Argentina ha respondido de una forma distinta a las estructuras de poder tradicional. Los sucesivos gobiernos del 2003 para acá, no hablemos antes porque sería hacer historia, reemplazaron las tres fuentes clásicas de poder en Argentina: sindicatos, iglesia y fuerzas armadas. Fueron reemplazados. ¿Por qué fueron reemplazados? Los sindicatos por las organizaciones sociales o piqueteras, los grupos económicos, reemplazan al ejército. Al ejército lo reemplazan los medios de comunicación. No necesito ejército, me dijo un día Kirchner. Yo quiero los medios de comunicación. Hizo callar la boca en la Casa de Gobierno. Estaba de testigo, estaba Alberto Fernández y Pisolo Russo, que es un abogado que, bueno, yo de la CGT. No necesito ejército, quiero los medios. ¿Y la iglesia? ¿Por qué fue reemplazada la iglesia? La iglesia es un órgano de opinión que no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque la iglesia no tiene poder porque no hay ninguna preferencia por aquello que dice la iglesia. Hemos reducido, la religión se ha reducido a una cuestión del corazón. ¿Me gusta o no me gusta? Pero no hay una
una conciencia institucional. Por eso la Iglesia no tiene poder. Esta es la realidad del poder constituido. El trabajo, bueno, desde el poder político quien suceda tendrá que convivir con las nuevas fuentes de poder en Argentina o tratar de reemplazarlas. Todo indica que estas nuevas fuentes, medios de comunicación, grupos concentrados y asociaciones sociales, o piqueteras, lo que quieran, todo indica que estas nuevas fuentes vinieron para quedarse, pues no se ve a la distancia cambios en profundidad en la nueva estructura de poder establecida. Yo no veo cambios. Esto es el nuevo. Había que ordenar, y hay que ordenar eso, bueno, es el problema político. El cambio puede venir solo desde el riñón de la comunidad, que sufre la agresión de estas nuevas fuentes, como son la manipulación que se realiza sobre el pueblo a través de los cientos de medios de comunicación, la falta de un compromiso real con la comunidad por parte de los grupos sociales que no tienen compromiso. El compromiso histórico de los sindicatos es que el sindicato resuelve los problemas día a día. La diferencia que hay entre la representación política y la representación social, que la representación política se da cada 4 años. La representación política es un compromiso que no compromete. Por eso puede haber diputados, no digo todo, por eso puede haber diputados que son electos un día por Buenos Aires, otro día por Córdoba, otro día. No tienen lo que me decía de vuelta, la vinculación con el territorio. ¿Por qué? Porque es un compromiso que no compromete. Le voy a dar 82% más. ¿Qué le va a dar? Cuando llegó no le da nada. Le voy a hacer opinar, cuando yo no. Digo esto para poner, no hablo en contra de nadie, lo que me viene ahora. ¿Por qué? En cambio, el dirigente social tiene un compromiso porque tiene que resolver los problemas diarios. Y porque tiene que resolver los problemas del médico, del que no tiene trabajo, del chico. Tiene un compromiso social. Ese dirigente dura en el sindicato. Ahora salió que el sindicato tiene que ser democrático. Democrático tiene que ser el partido político. El sindicato no se le puede exigir la forma de un demócrata. Es una estupidez. El sindicato tiene sus elecciones y va a durar tanto y cuanto cumpla con sus obligaciones sociales que son todos los días. Pero claro, nos han metido en la cabeza que ahora tenemos que hacer democratizarlo todo. No sirve, no le sirve al sindicato, se funde. Se funde porque ni siquiera el que es electo nuevo tiene los resortes que tiene el otro dentro de la sociedad. El poder se diluye. Entonces ahora antes teníamos 1.300 sindicatos, ahora tenemos 4.400 sindicatos. Esta es la herencia en el mundo. Bueno, ahora estoy hablando como asesor de la Secretaría, no tiene que ver. Pero ahora tenemos 4.400 sindicatos, es decir, tenemos sellos de goma. Esto es lo que han logrado. En cuanto a la incidencia del Papa Francisco sobre los nuevos factores de poder en Argentina, hasta ahora ha sido prácticamente nula. Así, si habla contra la droga, no se lo escucha. Contra el aborto presentan al otro día un proyecto de ley a favor. Si es en defensa del matrimonio, la presidenta sale de madrina de la hija de 2 lesbianas. Si condena la violencia, la dirigencia política dice que es una sensación. En una palabra, existe en Argentina una desintonía entre las sugerencias de Francisco y aquellos que postulan y realizan los factores de poder real en nuestra sociedad. Yo acá tendría que hablar, voy a hablar poco, porque tampoco quiero extenderme mucho, sobre el documento que me parece interesante hablar en esta casa política, la alegría del Evangelio, en 4 puntos. Yo les sintetizamos 4 puntos, no soy un hombre de iglesia. De la iglesia, llamen a algunos que vayan todos los días a la iglesia, hay un montón, no sé para qué. Dice en este documento 4 ideas. El tiempo es superior al espacio, dice Francisco. La unidad prevalece sobre el conflicto. La realidad es más importante que la idea y el todo es superior a la parte. Ahora, no es necesario ser un genio, por ejemplo. El tiempo es superior al espacio. El tiempo le abre al hombre un horizonte sin límites por el cual uno no debe obsesionarse en la búsqueda de resultados inmediatos, mientras que el espacio siempre es acotado.
El tiempo es el horizonte sobre el cual el hombre se pregunta por el sentido, parece Heidegger esto, ¿no? El sentido del ser en el mundo. Este principio le permite a Francisco lanzar su primer principio metapolítico para la política internacional, el primer principio que larga, que fue por Siria. El diálogo entre las partes en conflicto es el solo y único camino de la paz. Y si Francisco negó la guerra, vuelvo a insistir, porque vamos a hacer congreso de metapolítica. El diálogo entre las partes en conflicto es el solo y único camino a la paz. Y el diálogo necesita tiempo. La unidad prevalece sobre el conflicto. Acá toco un tema. ¿Qué quiere decir que la unidad? Mire, yo voy a hablar en esta casa, voy a alargar una idea, sobre la representación. ¿Qué es representar? Representar es defender los intereses de alguien, que no es uno. Eso es representar. Esto es lo que se ha entendido siempre. La doctora Anna Finn, que escribe un trabajo muy lindo, que se llama El concepto de representación política, dice que representar no sale de ahí. Representar es ponerse en el lugar del otro para defender sus intereses. No está mal, no está mal. ¿Cuántas veces un abogado representa a un cliente? Un médico representa a un enfermo cuando van a pedir un remedio que no se lo da, entonces manda un pariente médico que lo representa y consigue el remedio, y así sucesivamente. Un chico se porta mal, el padre va y lo representa en el colegio. Pero la representación política tiene otro rasgo, que está olvidado. La representación política, no solo el representante está para defender los intereses del pueblo que lo eligió, sino que el representante está en la representación también para conservar la unidad de aquello que representa. Esto los antiguos llamaban complexio oppositorum, conjunto y opuesto, la unidad del conjunto de opuestos. Por eso existe el Parlamento, ustedes, la Cámara de Diputados, senadores. ¿Por qué existe? Porque si lo ocurre te quiere. Existe porque el que representa tiene que representar la pluralidad, por un lado, y por otro lado tiene que lograr que su representación conforme la unidad, realice la unidad del Estado-Nación. El Parlamento es el lugar donde la pluralidad se hace uno en la ley. ¿Qué viene? Díganle a Clarín que lo explique todo eso. ¿Me entienden? Esto se llama complexio oppositorum. La representación no es solo estar en el lugar del otro. La representación política exige del representante el trabajo para poner unidad en la pluralidad. ¿Esto quién lo ha hecho esto? ¿Quién lo ha hecho desde toda la vida? La Iglesia. Es la maestra de la representación. Porque la Iglesia siempre ha mantenido la pluralidad de versiones, de todos los ritos que se le vayan a ocurrir a cada uno, en la unidad. La representación, si la representación, el representante no busca la unidad, el representante es un jacobino, gobierna para un grupo. Esto es lo que quiere decir. Hay gobiernos que gobiernan para grupos, el capitalismo de amigos, todo lo que ustedes quieran. Son los gobiernos jacobinos, es decir, que no gobiernan para el bien común general, sino para un grupo en particular. El otro, la realidad es más importante que la idea. Bueno, la realidad, ya dijo Perón alguna vez, digo, la realidad, la única verdad es la realidad es lo que es. La idea es lo que puede ser. La idea es importante, lo más importante para nosotros es el ser, lo que es. Y finalmente, el todo superior a la parte, bueno, eso no lo tengo que explicar, vayan y compren una pizza y cómanse una porción y dejen el resto.
¿no? O compre una pizza y que le dé una porción. Enseguida usted dice, no, deme toda la pizza. Si yo compro toda la pizza, no se van a conformar con una porción. El todo es mayor que la parte. Finalmente, quería hablar de un tema que me parece sustancial, que hablamos del tema de Francisco, que hablamos del tema de la Argentina. Argentina tiene que buscar, tiene que exigir, tiene que buscar los medios de lograr una centralidad. Nosotros tenemos que buscar una centralidad, si ustedes quieren, idiomática, una centralidad política. Argentina tiene en potencia, tiene los mejores medios como para buscar una centralidad en la investigación agroindustrial, en la investigación atómica. Nosotros tenemos que buscar un pivote para hacerlo. No podemos seguir en la historia dando vueltas que somos buenos en aquello, buenos en lo otro, no. Tiene que buscar una centralidad. Esto es lo que yo veo. ¿Dónde estamos nosotros más fuertes? Nosotros estamos más fuertes en el poder simbólico. El poder simbólico, cuando comienza a ejecutarse, se transforma en poder real. Hay un paso natural del poder simbólico cuando es muy fuerte. Ese paso se llama un nodo. Es decir, cuando la cantidad es tan grande, la cantidad se transforma en cualidad. Y esto me parece a mí que sería uno de los elementos fundamentales para tener en cuenta en una actividad futura. A tratar de lograr una capitalidad en donde sea. Esto queda librado a los agentes políticos, no somos nosotros o los que hacen de filósofos o los militantes. Nosotros no podemos hacer nada, podemos sugerir. Pero si nosotros seguimos hablando por hablar, en la habladuría de no decir que nada es verdadero y nada es falso, nosotros vamos a seguir en una gran pérdida de energía, en una dispersión de energía. Esta dispersión de energía se puede concentrar cuando se concentra en una capitalidad determinada. Pero no había dado dos elementos fundamentales en el proyecto argentino, que es la capacidad agroindustrial y todo el aparato infernal que tenemos, los millones de hectáreas que tenemos. Bueno, eso es uno. Y el otro había dicho la ciencia nuclear, el desarrollo nuclear, etcétera, etcétera. Por lo menos había presentado dos capitalidades. Estamos en eso. Yo quería mostrar, por otra parte, que habría que tomar un poco más en serio el tema de que tenemos un Papa argentino. Hay que tomar más en serio que nosotros hablamos castellano. Hay que buscar también la capitalidad de la lengua porque nadie la tiene. Es una lengua sin capital, no es como el francés que tiene a París, o el inglés que tiene a Londres, o el italiano que tiene a Roma. Es una lengua sin capitalidad, que España no la quiere asumir porque España tiene quebrado el principio de representación. ¿Por qué le va mal a Rajoy? Porque Rajoy representa, pero en realidad no representa en función de la unidad, no representa en razón de la particularidad. Se pone en el lugar del otro y defiende algún interés, pero siempre son intereses parciales. Por eso España va a esta independencia de las regiones y demás. ¿Por qué? Porque las regiones no tienen lo que se llama la reductio ad unum. Porque en el fondo de todo esto, está el problema del ser. Cuando algo es y existe, es porque es uno. Este vaso, antes que nada, es uno. No puede existir. Pueden existir dos vasos como individuos aislados, pero el ser es uno. ¿Entiendes? Por eso decía, ens et unum convertuntur, decían los filósofos. Es decir, el ente y lo uno se convierten. El ente del ser político con la representación política se convierten en la unidad. Por eso nosotros hablamos de unidad. Por eso fracasó el Estado plurinacional de Bolivia. Fue un fracaso total la Constitución del 2002. Por eso tuvieron que hacer la Constitución del 2012. Y yo perdiendo tiempo hablando con García Linera, explicándole al gallego ese que eso iba a ser un zafarrancho. ¿Me entienden? Porque no puede haber una nación, no puede haber
2 naciones en una nación porque son 2 naciones. Si hay 36 naciones, son 36 naciones. ¿Me entienden? Entonces, el tema es que nosotros tenemos que participar de ese proyecto unitario de nación. Por eso está la nación. Por eso cuando dice, están los pueblos aborígenes que quieren territorio, los araucanos, lo que sea. No, primero participemos del proyecto de nación, que era lo que decía Ramos. La crítica de Jorge Abelardo Ramos, hombre de la izquierda, era la crítica que le hacía desde el marxismo. Señores, no hagamos esto de pueblos estos, pueblos otros, no. Nosotros somos un pueblo con muchas particularidades en una nación que es la nación argentina. Esto es lo que quería decir, a lo mejor lo dije vehementemente, iba a leer la conferencia, no la leí, me entusiasmé. Bueno, listo, ya está. Gracias. Tengo un libro que vale 150 pesos, traje 10 nomás. Y Hombre, Iglesia y Sindicatos. Son 3 libros en uno. Bueno, ¿quiere hacer alguna pregunta? No sé cómo. Y coordinando. Bueno, le voy a rogar que los que hagan preguntas sean sintéticos, concretos y no lancen, como habitualmente nos ocurre en las reuniones, un nuevo discurso. Les ruego que levanten la mano y hagan la pregunta que crean conveniente hacer. Listo. Entonces estamos con tiempo muy... Estamos con tiempo limitado, así que tenemos 15 minutos. Adelante. Me gustaría que especifique más sobre el tema de los sindicatos en la actualidad. Bueno. Gracias. Los sindicatos actualmente están en un proceso, como le dije, en un proceso de crisis muy grande, porque fueron habilitados casi 2.800 sindicatos nuevos. Entonces tienen un problema de lo que se llama el encuadramiento sindical. Están sometidos a una cantidad enorme de juicios por el tema del encuadramiento sindical, porque por ejemplo Camioneros ahora tiene 10 sindicatos camioneros. Nosotros en este momento tenemos 9 confederaciones generales de trabajo, no hay una CGT, Maidor, hay 9. Los sindicatos que, por ejemplo, el sindicato de docentes en la capital federal, no hay 16, hay 35. Eso lo hace ingobernable. En la provincia de Buenos Aires hay 139 sindicatos docentes. Esto ha producido una crisis de lo que se llama el encuadramiento sindical. ¿A quién pertenece uno? ¿A quién pertenece otro? Yo estoy totalmente de acuerdo que si hay una actividad nueva se sindicalice, por ejemplo los paseadores de perros, que tienen su convenio colectivo, que pueden pasear 12 perros porque más no puede tener, que tienen un lugar donde vayan los perros a hacer sus necesidades, etcétera, etcétera, que tienen también fijado una pauta de honorarios. Pero lo que ha sucedido es que al alargarse, no digo que le hayan dado a todos personalidad real, pero dieron la inscripción premial. Entonces estos sindicatos se han hecho en este momento es un tembladeral la Argentina, en general en el orden sindical. Esto no sé cómo va a terminar. Tomada es un hombre que conoce, yo lo conozco toda la vida, es un abogado de gremio, conoce bien. No sé cómo él permitió tal. Creo que fue también creo que hay algo en una decisión política. Porque en su momento determinado tuvimos nosotros ocasión de presentar para el tema de los piqueteros, de que tuvieran un registro en el Ministerio de Acción Social y que ese registro de Acción Social los regularizara, como hizo el Ministerio de Trabajo con los sindicatos. No se quiso hacer eso. La voz de mando fue quiero a la gente en la calle. Y bueno, y tuvimos 12 años la gente en la calle. Esto ha debilitado mucho. Señor. Usted, uno de los puntos sobre los que hizo eje en esta charla es el poco aprovechamiento que hacemos del sitio que está ocupando Francisco. Esto puede ser debido a que no tenemos actualmente un proyecto nacional, o sea que no sabemos para qué aprovecharlo por más que esté ahí. Bueno, a mí hay 2 elementos, gracias por la pregunta, hay 2 elementos que son fundamentales.
Por un lado, nosotros no tenemos un proyecto nacional donde ubique la iglesia, porque el Estado en realidad tiene que ubicar a la iglesia en alguna función, no puede dejarla así libremente, porque la iglesia es una organización también de la comunidad, por más que tenga autoridad divina, es una organización. Primer punto. Y segundo punto, es la propia iglesia argentina. La iglesia argentina es una iglesia que es, básicamente, no quiero decir toda la iglesia argentina es una iglesia gorila. La iglesia argentina es una iglesia gorila. Esto hay que saberlo. No digo que todo, pero gran parte de la iglesia es una iglesia gorila y liberal. Y esta iglesia cómoda que tenemos, porque acá no está el ISIS, ningún cristiano está degollado, nada. La iglesia, ¿qué función cumple? La iglesia cumple una función acá de una especie de hacer la plancha en un statu quo reinante. Puede haber casos, que los hay, seguramente que los hay, pero la iglesia argentina de alguna manera es una iglesia cómoda, es una iglesia docenada. Y yo les cuento un caso, mire, se nos ocurrió a nosotros en el pueblito mío de Magdalena arreglar el órgano. Y bueno, va mi mujer, con mis hijas, van todos, no, el órgano, habíamos encontrado el organista que la venía a arreglar de la catedral de Buenos Aires, se hace 150 kilómetros. Y le digo, bueno, pero tenemos que buscar plata, bueno, pero mientras la gente que hay, estaba el cura ahí, el cura parado en la puerta de la iglesia. El cura dice, pero ¿y por qué no nos llama esta mujer? ¿Por qué no vamos a la plaza, lo acompaño? No, que vengan ellos acá. Al revés, digo, pero si acaba de decir Francisco que los curas tienen que tener olor oveja, vos tenés que ir a la plaza y hablar a los muchachos que van al club, a las cartas, que pongan 100 pesos cada uno para el órgano. ¿Qué van a venir ellos acá? Bueno, esta es la iglesia argentina. Y así, con un ejemplo, puedo pintar cientos de ejemplos. Cientos de ejemplos, declamatorios, cientos de ejemplos cómodos, pero hay una falla interna en la iglesia argentina. Esto no es un óbice a mi carácter de cristiano. Yo no estoy en contra, yo no soy un masón, estoy en contra. No, estoy relatando lo que veo, describo la realidad. Esto, ustedes lo pueden ver en esta parte que se llama, hay un libro, acá hay 3, pero uno solo, Iglesia en América, una visión profana. Es un libro que yo escribí, que es el último, que entonces hablo de qué pasó con la iglesia en América y una visión profana de este hombre, que yo no soy un hombre de iglesia. Soy un simple, para mí el cristianismo es un saber de salvación, no es un saber político. El cristianismo es un saber de salvación. Saber político es otra cosa. Hugo. Sí. Quería preguntar si a la región de Sudamérica la ve como si ve unidad y representación en América del Sur. América del Sur siempre ha tenido la vocación de integrarse. Siempre ha tenido. ¿Cuándo más se ha integrado? Se ha integrado generalmente con los gobiernos populares. Los gobiernos populares siempre han sido integración. En el caso de Argentina, con Perón, por ejemplo, con este gobierno de Kirchner también. Argentina siempre ha tenido vocación de integración. Brasil también ha tenido vocación de integración con un gran presidente que fue Getúlio Vargas. Pero Brasil tuvo muchos años de gobiernos militares que no quisieron la integración. Nosotros nos vamos a dar cuenta desde el punto geopolítico que Brasil quiere la integración cuando nos deje navegar el Paraguay y la continuación del Paraguay y el Guaporé. Porque entonces nosotros podemos llevar en barco desde el Tigre hasta el Amazonas. Pero Brasil nos cerró y no nos deja navegar, nos deja navegar el Paraguay hasta Corumbá. Después barcos argentinos no pueden navegar. Y menos navegar el Guaporé, porque los ríos están